Mis saludos cordiales a todo el pueblo del Señor de toda la tierra. Amados, continuamos este primer día de la semana con el estudio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este estudio sería entonces la parte número 13, amado. Estamos recibiendo del Señor revelación del Espíritu Santo en todos estos estudios, y yo deseo que usted no se pierda ninguno de estos estudios y pueda seguirnos en este canal de YouTube y pueda recibir la bendición de Dios, la riqueza que tenemos en Cristo Jesús, el evangelio de vuestra salvación, amados, la verdad del Espíritu Santo, porque el Señor dijo que el Espíritu de verdad vendría a nosotros y nos guiaría a toda verdad. Y usted reciba la verdad. Mi deseo es que usted reciba la verdad y sea salvo por la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, ese es mi deseo. Y vamos a continuar el estudio hoy, entonces, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, parte 13, amado. Tocaría la parte 13 hoy, y como texto cabeza, amado, tenemos la palabra de Dios que la encontramos en Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amado, el Espíritu Santo hoy nos quiere revelar acerca del reino de Dios. ¿Qué relación tiene la venida de nuestro Señor Jesucristo y la venida del reino de Dios? Amado, nosotros podemos tener claridad de esto. El Espíritu nos revela claramente, amado, y lo vamos a ver hoy en la Escritura, que hay una relación entre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el reino de Dios. La Escritura dice aquí claramente que sería rápido. Dice este texto, dice, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús estaba hablándole a su iglesia, a sus discípulos, y le dijo, algunos de los que están aquí no morirán. En otras palabras más claras, no morirán hasta que vean el reino de Dios. Es decir, no se irán de la tierra hasta que vean el reino de Dios en la tierra, amado, establecido en la tierra. Y eso es lo que está queriendo decir Jesús en este pasaje, pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos continúe hablando, amados. Dice en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el evangelio. Amado, pues Juan fue el primero que comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido. Fue el primero que empezó a predicar el evangelio del arrepentimiento y perdón de pecado, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, que se necesita, para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, se necesita el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es algo que nos está revelando el Espíritu Santo. Amén. Pero es lo que te digo, el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Y quién era que se ha acercado? Es Jesús a la tierra, el Mesías es el que se ha acercado, amado. Por eso creemos que esta relación entre la venida de nuestro Señor Jesucristo y la venida del reino es lo mismo, amados. Es decir, que Jesús vino, es el reino de Dios, pero Jesús vino primero, el reino de Dios vino a morir. Jesús dejó su gloria y vino primero como hombre pecador para morir por nuestros pecados, pero es el reino de Dios, es el mismo reino de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es el reino de Dios. Y vino, pero no todavía, es que se ha acercado. Jesús mismo dijo, el reino de Dios se ha acercado, y Él era el reino de Dios. Pero es que tiene un proceso para que el reino de Dios se cumpla completamente en la tierra y se pueda reinar en la tierra, ya que estaba reinando completamente el enemigo. Desde Adán, amén, el reino de la tierra había pasado de Adán para Satanás.
el diablo, la serpiente, usted quiera llamarle. Y entonces ahora Dios, por medio de Jesucristo, va a reinar en la tierra con su poder y su gloria, amado, pero en un grupo. Entonces estarían los dos reinos, el reino de la tiniebla, el reino de la luz. Bueno, eso no le vamos a dar tanto de largo, pero el reino de Dios se ha acercado, está diciendo Jesús. Jesús es el reino de Dios. Pero bueno, en la segunda venida del Señor Jesucristo es cuando el reino de Dios viene con gran poder y gloria. Jesús vino a morir por vuestros pecados, se hizo pobre, vino a morir como alguien que no tiene poder porque no hizo nada contra el enemigo, sino que murió, dejó que lo mataran, no mostró el poder del reino. Él sí mostró el poder del reino, sanó enfermos, pero él, de lo que había de venir, amado, él mostró lo que había de venir después de la resurrección de los muertos, que haríamos nosotros. Él lo mostró, habló por símbolos, hizo señales de lo que iba a suceder en nosotros después de la resurrección de los muertos. A pesar de que Él lo hizo también mostrando que Él era el reino de Dios, el poder del reino de Dios. Pero él mostró que después de la resurrección de los muertos, después que Él resucitara de los muertos, nosotros íbamos a tener el poder en su nombre y íbamos a participar de los poderes del reino de Dios, del reino de los cielos, amados. Esto es lo que aclara claramente el Espíritu Santo, y que el reino de Dios se ha acercado, está diciendo Jesús. Y creer en el Evangelio, porque es el poder del Evangelio. Creer es el que nos da el poder del reino de Dios. El que no crea, pues no tendrá el poder, no tendrá el Hijo, no tendrá el poder del reino de Dios. Así lo dice la Escritura, amado. En Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Así también es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, nadie sabe el día y la hora que vendrá, que vendrá. Amén. No vendrá con advertencia, dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, no puede verlo con ojos carnales, míralo aquí o míralo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros, está en el corazón, no se puede ver. No se puede ver si no es por el poder de Dios, porque Jesús, cuando hizo un milagro, sanó el paralítico, le dijeron: bueno, si yo hago un milagro es señal de que el reino de Dios está entre vosotros, hermano. Él dijo que es por el reino de Dios que Jesús estaba echando fuera demonios. Es decir, que estaba allá en la tierra con señales y prodigios que hacía Jesús. Amén. Y que Él estaba estableciendo que después de la resurrección Él vendría otra vez y reinaría con nosotros en la tierra, con su pueblo, y se harían todos estos milagros. Y esto fue lo que vimos en la iglesia primitiva, amado. Esto fue lo que vimos, que Jesús caminaba con Jesús de Nazareno caminaba con su pueblo en el corazón, por medio del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y sanaban enfermos, y el poder del Espíritu Santo, el reino de Dios estaba en la tierra con ellos. Estaban reinando con los apóstoles y todos aquellos que se convertían, que recibían el bautismo del Espíritu Santo. Era la iglesia del Señor que tenían el gozo y la paz del reino de Dios, amado, porque consiste en eso, en el Espíritu Santo, paz y gozo en el Espíritu Santo, el reino de Dios. Así lo dice la Escritura: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Se sentarán a la mesa, amado. Es el reino de Dios estableciéndose en la tierra, amados. Nosotros sentados en la mesa con Cristo, reunidos, amados, un pueblo que ha sido regenerado, que ha sido nacido de nuevo, hermano. Ese es el reino de Dios que está entre vosotros, amados. Se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Con quién? Con Cristo. Dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mi prueba. Yo pues asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
Bien, estamos sentados con Cristo, reinamos con Cristo, somos reyes y sacerdotes con Cristo, amado. Y ese reino nos asignó el Señor a nosotros, como el Padre se asignó al Hijo, ahora el Hijo nos asigna a nosotros, aquellos que hemos creído, que hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, estamos sentados con Cristo a la mesa, amado. Y nos han dado facultad para juzgar con justicia, con justo juicio a todo el pueblo del Señor, amado. Todo, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto en Cristo Jesús, estamos sentados a la mesa con Cristo, con el poder, la autoridad de Jesús de juzgar con justo juicio, amado. Eso lo dice la Escritura, amados. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, ve, esto es lo que confirma, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es lo mismo que estamos confirmando, amado, que el reino de los cielos, amado, el reino de Dios, o Cristo Jesús, la venida de Cristo Jesús, estamos sentados, está establecido en la tierra, está entre nosotros, y estamos con Cristo en la tierra, amado, reinando con Cristo, amado. Así que para mí no vendrá, sino que ya vino, y para muchos pueblos del Señor ya vino y está con nosotros, y estamos sentados con el gozo, la paz en el Espíritu Santo del reino de Dios, que consiste el reino de Dios en eso, amado. Y hemos entrado, amado, hemos entrado al reino de Dios, y Él está dentro de nosotros, amado. Eso es lo que hemos creído, amado, y yo deseo que usted también entienda esto. No es para mí solo, esto es para todo el que crea, hermano. Lo dice la Biblia. Dice, palabra fiel es esto, y si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Está hablando mientras estamos en la tierra, amado. Mientras estamos vivos aquí en la tierra, si sufrimos, también viviremos con Él. Él vive, Cristo vive, resucitó. Y nosotros también estamos resucitados con Él en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales. ¿Qué significa lugares celestiales? En el reino de los cielos, en el reino de Dios, que se ha acercado en esta tierra. Estamos sentados en lugares celestiales, así lo dijo en Efesios Pablo. Estamos sentados en lugares celestiales, pero es aquí en la tierra, amado. El reino de los cielos está en la tierra, se ha acercado, y estamos sentados con Cristo, vivimos con Cristo. Cristo nos resucitó, somos regenerados y vivimos con Él. Ya fuimos resucitados, amado, y reinaremos con Él. Amén. Pero si le negamos, es decir, si nos apartamos de la fe, dice, Él también nos negará. Amén. Hermano, Él también dirá, no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. Como dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y estos habían negado al Señor, se habían apartado, la apostasía. Y Él dijo, bueno, Él también nos negará cuando estemos ahí en el juicio, en el tiempo del juicio de Dios, de la gran tribulación. Amén. Que es el juicio que Dios hace aquí en la tierra a aquellos que apostaron de la fe, amado, ahora en este tiempo. Dice, Él también nos negará. Pero si nosotros, alabado sea el Señor, reinaremos con Él, si sufrimos, amado, si no nos apartamos de la fe, sino que cargamos esta cruz hasta el fin, si perseveramos hasta el fin, como dice Mateo 24, será salvo del juicio, porque es que hemos sufrido, amado, hemos sufrido también con Él. Hemos cargado la cruz, hemos perseverado, no le hemos negado hasta el fin. Hasta el fin es hasta que comience la gran tribulación, amado. Ahí comienza el fin de todo. El tiempo del fin, como dijo Daniel 12. Entonces, pues Él nos negará. Y por eso hay muchos pueblos del Señor que el Señor dijo, apartados de mí, que no los conozco. Amén. ¿Por qué? Porque estos negaron al Señor, se apartaron de la fe, están en la iglesia haciendo milagros y prodigios, pero se apartaron. Dice Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Hay un remanente, amado, hay un remanente reinando con Cristo ahora en la tierra. Ahora, amado, es ahora. Desde el día Pentecostés se vio claramente que había un reino. Había un reino en la tierra que caminaba con el poder de Dios. La primera iglesia, amén. Desde ahí para acá hay un remanente todas las generaciones, amado.
un remanente que camina con Dios, y reina con Dios en la tierra y hace justo juicio, amado. Porque es que Dios le ha dado la facultad, amado, para juzgar en los tronos junto con Cristo. Amén. Esto es, amado, lo que dice el Espíritu Santo hoy. Esto es lo que dice en esta parte 13 de este estudio, escudriñando las Escrituras, que una vez más decimos que Cristo está con nosotros, la venida de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, amado. Está con nosotros, el reino de Dios está entre vosotros, está con nosotros y estamos viviendo la vida plena de Cristo, del reino de Dios, y reinando y juzgando para salvación. No es juzgar para condenar a nadie, sino juzgar confrontar. Juzgar es confrontar con la verdad a mucho pueblo del Señor. Es para salvación, amado, no es para condenar, es en el amor de Dios, es en Cristo Jesús, la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios tal como está escrita, y viviéndola, y no solo dando testimonio, sino que sufriendo con Él, para vivir con Él, para poder tener la autoridad, el poder de Él, porque a Él se le dio la autoridad y el poder cuando Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y fue exaltado hasta lo sumo, y está sobre toda la potestad. Eso lo dice la Biblia. Y también nosotros, ese mismo reino, Jesús lo dice, nos ha asignado a un pueblo que le es fiel, amado. Y tenemos autoridad, tenemos poder para juzgar, amado. Él cuando le dio el bautismo del Espíritu Santo, le sopló, le dijo que le había dado autoridad, amado, para despachar, para remitir pecado y para retener pecado. Eso es juzgar, amado. Eso es juzgar, eso es disciplinar a la iglesia del Señor. Retener pecado y despachar. Despachar pecado es perdonar pecados. Es imponer las manos y ordenarlos. Eso es el poder de Dios, amado. Es Dios perdonándole los pecados a un pueblo que se arrepiente de todo corazón y son juzgados por el Evangelio, amado, por el poder del Evangelio que es predicado por hombres. Por hombres que Dios lo ha establecido así, amado. Y estos imponen las manos sobre los enfermos y los pecados son perdonados. Esto es lo que significa cuando sanamos enfermos, amado. Hay el pueblo que tiene el poder y la autoridad para sanar enfermos del alma, milagros del alma, por medio del poder de Dios. Se le están perdonando los pecados, amado. Sí, porque Él dijo, y tienen autoridad y poder para remitir pecados. Es despachar pecados, sacar pecados por medio del poder de Dios, amado. No es por poder de nosotros, de hombres, es el poder de Dios, del reino de Dios. Es el poder del reino de Dios, amado. De Jesús de Nazareno, amén. Él sanó un paralítico y cuando lo sanó le dijo, tus pecados te son perdonados, amado. Cuando hay sanidad, cuando viene sanidad, el milagro de sanidad a un hombre o una mujer, hermano, es porque el Señor le está perdonando los pecados. Y para eso nosotros imponemos las manos, para que Dios le perdone los pecados, y tenemos la autoridad según sea la voluntad de Dios. Por eso Dios no imponga ligeramente las manos, porque esto implica perdonar los pecados. ¿Entiendes? Es remitir pecado, la autoridad es remitir pecado, de ordenar para el ministerio. Cuando ordena a alguien, un hombre de Dios ordena a alguien para el ministerio, amado, significa que le está remitiendo los pecados. Si a otro lo disciplina y no le impone las manos, no lo ordena, quiere decir que le está reteniendo los pecados. ¿Entiendes? ¿No entendemos esto? Esto es lo que revela el Espíritu Santo. Es el reino de Dios que opera en la tierra, en los hijos de Dios, hermano. Está dentro de vosotros. Tenemos la autoridad, amado, de remitir pecados.
Eso lo dice la Biblia. Tenemos la autoridad de remitir pecado y retener pecado, de disciplinar la iglesia del Señor, disciplinarla, amado. Que los que están pecados, confrontarlos y decirles la verdad con la verdad del Evangelio, confrontarlos, amado. Esto es retener los pecados. No aceptarlo como profeta de Dios, así a la ligera, sin antes reprenderlo. Eso es disciplina, amado. Una reprensión a alguien es con la autoridad profética que Dios te ha dado. Él te sopló, el Espíritu Santo te llenó de su poder y dijo: al que remitéis pecados serán remitidos, y al que se los retenéis serán retenidos. ¿Entendido, hermano? ¿Entendido? El reino de Dios está entre nosotros, reinamos con Cristo y juzgamos con justo juicio. Cristo está entre nosotros, hermano, y está viniendo. Aquellos que se arrepienten de corazón, aquellos que son juzgados y son arrepentidos de corazón, pues entonces entran al reino de Dios. Y está establecido dentro en la faz de Jesucristo. Dios está estableciendo el reino de Dios. Todos los que deben entrar están entrando, y hasta que el Señor ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, hasta que Él venza a todos sus enemigos, los ponga por estrado de sus pies. Pero Él vence el Cordero junto con su pueblo. Su pueblo, aquel remanente que permanece fiel. Eso es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo hoy, hermano, hablando una vez más que Jesús está con nosotros, reinamos con Él, el reino de Dios está con nosotros, y que como dice la Escritura, que no es algo que demora, sino que Él dijo que no gustarán de la muerte, como dice la Escritura en el texto cabeza hoy, que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vean el poder de Dios, vean el reino de Dios obrando en la tierra. Y fue desde que Jesús le dijo a sus discípulos: esperen el reino de Dios. El poder del reino de Dios, serán investidos de poder. No salgan a juzgar al mundo, no salgan a predicar el Evangelio, no salgan a llevar la salvación a mi pueblo, a todos los escogidos de toda la tierra, hasta que esperen allí en Jerusalén, hasta que reciban el poder de Dios, el reino de Dios, hasta que reciban mi venida, la Trinidad de Dios, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperen allí. Y allí esperaron hasta que el día Pentecostés se derramó sobre ellos. Fueron llenos de la gloria de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del reino de Dios, hermano. La Trinidad de Dios, el reino de Dios, la Trinidad de Dios, que viene y se mete en el corazón del creyente. Eso es lo que dice el Espíritu. ¿Usted cree otra cosa? No lo sé, pero eso es lo que dice la Biblia. Si usted cree que no ha venido el reino de Dios, si usted cree que no ha venido Cristo, está diciendo que el reino de Dios no está en la tierra. Y eso es contrario a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, hermano. En el nombre de Jesús.